Bien, buenas tardes. Tardes, no, días. Buenos días. Listo. Entonces, la idea es que hoy terminemos pues esa introducción que empezamos en la clase pasada a la terminología de la geotecnia pues en general. La idea es que hoy nos aproximemos un poquito más ya al estudio de los suelos como material, ya no tanto a los procesos de exploración e investigación, sino a la terminología con la que vamos a identificar el material con el que efectivamente vamos a trabajar. Y ya después entraremos con más fuerza y con una formalidad mayor a la caracterización física de los suelos en términos por lo menos, pues, o en términos de un componente principal que será la clasificación de nuestro material. Ese será como el componente que nos va a guiar tal vez el final de esta clase y las siguientes dos clases que veamos. Esta componente de clasificación será también la que nos va a orientar en la primera visita que hagamos al laboratorio, que estoy pensando va a ser del próximo martes en 8. Pero bueno, digamos que eso lo definiremos el próximo martes. Listo. Bien, entonces arrancamos. Ya en la clase pasada hablamos pues de todo el proceso de exploración, le dimos un brochazo muy general, ya identificamos pues que tenemos unos tipos de muestreo, sabemos que tenemos unos muestreadores, unas herramientas que nos van a servir para ciertos fines, y hablamos pues de una condición de muestras alteradas y muestras inalteradas. Ya tenemos todo ese contexto y ahora con ese contexto, ¿qué podemos hacer? Pues bien, una vez tenemos nosotros el material que hemos recuperado con esos muestreadores de los que hablamos y todos esos procesos que vimos en la clase anterior, pues nosotros tenemos que generar un marco conceptual que nos permita identificar los suelos con los que estamos trabajando. Y el primer punto, pues, el más importante, según el marco conceptual con el que hemos trabajado en ingeniería civil y en geotecnia, por lo menos en los últimos 100 años, es el tamaño de las partículas. ¿Por qué trabajamos nosotros en términos del tamaño de las partículas? Pues porque se ha encontrado que buena parte del comportamiento mecánico está relacionado con el tamaño que tienen las partículas o con el tamaño predominante que tienen las partículas de nuestro material. Entonces dejémoslo claro acá. Buena parte del comportamiento mecánico depende del tamaño predominante de partículas. Y entonces, como sabemos eso, se ha establecido que en términos globales vamos a trabajar nosotros con dos grandes grupos de materiales. Unos serán los materiales de grano fino, pongámoslo acá, grano fino, y otros, pintémoslo de color rojo, y otros serán los materiales de grano grueso. Bien, ahora fíjense que acá tenemos nosotros una división en los de grano fino y una división en los de grano grueso. Pero primero, antes de ver esas subdivisiones, tenemos que plantear cuál es el tamaño que nos va a separar a nosotros los materiales que llamamos de grano fino de esos que llamamos de grano grueso. Entonces, por lo menos acá en geotecnia, acá en mecánica de suelos, vamos a decir que la frontera entre estos dos está en el tamiz número 200. Todos los materiales que sean más finos, es decir, que pasen del tamiz número 200, van a ser considerados materiales de grano fino. Y todos los que queden retenidos en este tamiz número 200, pues serán materiales de grano grueso. Entonces, los que quedan retenidos en este tamiz número 200 son los que llamamos nosotros arenas y gravas.
Y los que pasan este tamiz número 200 son los que nosotros vamos a llamar limos y arcillas. Bien, tenemos entonces estos dos grupos principales de los que vamos a desprender 4 subgrupos que vamos a utilizar mucho ahora en adelante. Ahora, ¿qué es un tamiz número 200? Pues seguramente ustedes ya lo conocen, ya los han visto, pero está definido como ese tamiz que tiene una abertura de 0.075 milímetros o 75 micrómetros. Listo. Para que ustedes se hagan una idea, esta abertura coincide más o menos con el diámetro de un cabello humano. Ese es el tamaño que nos va a separar a nosotros lo que llamamos limos, de lo que llamamos arenas, y en general lo que llamamos grano fino, de lo que llamamos grano grueso. Ahora, de la misma forma que tenemos este tamiz número 200 acá definiéndonos a nosotros esta primera frontera, pues tenemos que aquí lo que nos separa a nosotros arenas de gravas es el tamiz número 4. El número 4 es un tamiz que tiene una abertura de 4.75 milímetros. Y todo lo que tenga un tamaño mayor a 3 pulgadas ya no lo vamos a considerar suelo. Entonces, recuerden que nosotros siempre hemos pensado en comportamiento mecánico, ¿no? Nosotros lo que estamos apuntando a conocer es el comportamiento mecánico de nuestro material. Entonces, ¿cómo podemos asociar esta clasificación en términos del tamaño del grano con el comportamiento que efectivamente tiene nuestro material? Entonces vamos de lo más grande a lo más pequeño. Voy a plantear aquí una división que me va a quedar un poquito burda, me disculpan. Una cosa de este estilo. Listo. Entonces vamos a tener nosotros dos grandes grupos de comportamiento que lamentablemente no van a coincidir con esto que nosotros llamamos grano fino y esto que llamamos grano grueso. Entonces, como les dije, empecemos por lo más grande y nos vamos hacia lo más pequeño. Estas partículas de más de 3 pulgadas no van a ser consideradas suelo en la medida en la que ya se comportan como un material, digamos, bueno, lo voy a escribir a ver cómo me sale. El comportamiento es controlado por las partículas individuales. Esto no me quedó tan claro, pero básicamente lo que les estoy tratando de decir aquí es que vamos a ver que la interacción entre partículas no es tan importante y lo que nos va a controlar, por ejemplo, la resistencia de los granos mayores a 3 pulgadas, pues va a ser la misma resistencia que tengan las partículas, por ejemplo, a fragmentarse. Ahora, ¿cómo se diferencia esto que tenemos nosotros acá con lo que llamamos nosotros suelos de grano grueso o de grano fino? Pues lo que tenemos nosotros es que en suelos, por lo menos en la definición que utilizamos en ingeniería civil y en mecánica de suelos, la interacción entre las partículas es lo que nos va a controlar el comportamiento mecánico. Entonces pongámosle aquí, controla el comportamiento mecánico. Ahora, como les digo, esto es cierto tanto para los suelos de grano grueso como para los suelos de grano fino. Entonces pongámoslo aquí como entre los dos.
Pero ¿qué es lo que nos diferencia entonces los que me quedaron en este grupo en el que están los limos, las arenas y las gravas de este grupo en el que están las arcillas? ¿Mm? Aquí también faltó hacer una aclaración. La frontera que nos separa a nosotros, los limos de las arcillas, no es una cosa a la que se haya llegado a un acuerdo. Es decir, para algunas disciplinas es un valor, para algunas otras disciplinas es otro valor. Pero la que vamos a trabajar aquí es que lo que nos separa estos dos tipos de materiales es este tamaño de 2 micrómetros. ¿Mm? Vamos a ver que para esto ya no hay tamiz. Y ya les explicaré por qué no hay tamiz. Pero entonces tenemos que limos, arenas y gravas tienen una interacción entre partículas que tiende a ser friccional. ¿A qué me refiero con friccional? Pues lo que vamos a ver nosotros es que la resistencia de nuestro material y la deformación de nuestro material va a estar controlada por puramente la fricción que se puede generar en la interacción entre dos partículas. Entonces va a ser una cosa como de este estilo, en el que vamos a tener unas fuerzas acá tratando de desplazar nuestras partículas y no va a haber prácticamente ninguna otra componente que nos controle ese comportamiento. ¿Mm? Y acá, del otro lado, y esto pintémoslo de un color distinto para que sobresalga, ¿no? Pintemos esto de naranja. Y acá, al contrario pues de los limos, las arenas y las gravas, vamos a tener un comportamiento que tiende a ser más cohesivo, que lo vimos de alguna forma en la clase anterior, ¿no? Vimos cómo en esos materiales que nosotros llamamos cohesivos hay un comportamiento muy distintivo y es que las partículas tienden a permanecer juntas. ¿Mm? Entonces, en este comportamiento cohesivo, pongámosle partículas tienden a permanecer juntas. ¿Mm? Y en la medida en que las partículas tienden a permanecer juntas, pues vamos a tener nosotros que el comportamiento mecánico va a estar controlado por este componente cohesivo y también un poco por un componente friccional que tendrá el material, porque igual estamos hablando de unas partículas. La cosa es que esas partículas son extremadamente pequeñas. ¿Mm? Entonces, tal vez en la primera, o sí, yo creo que en la primera clase, hablamos que dijimos que hay unos minerales arcillosos que solo vamos a encontrar nosotros en este grupo que estamos llamando arcillas. Entonces, esos minerales arcillosos que ustedes deben conocer por lo menos los tres principales, que son la caolinita, la hilita y la montmorillonita, son los responsables de este comportamiento al que nosotros estamos llamando cohesivo. Pongámosle aquí, responsables. Y entonces, como ya ustedes lo podrán imaginar, pues no vamos a encontrar estos minerales arcillosos, por lo menos no de forma predominante, ni en los que llamamos limos, ni en las que llamamos arenas, ni en las que llamamos gravas. Únicamente las vamos a encontrar acá, en lo que estamos nosotros agrupando bajo el nombre de arcillas. ¿Mm? Entonces, este es como el glosario principal que uno tiene que tener para abordar pues el estudio de los suelos. Uno tiene que saber de qué se está hablando cuando se está hablando de arcillas, de limos, de arenas y de gravas. Tiene que saber que limos, arenas y gravas tienden a comportarse más como un material friccional. ¿Mm? Y tiene que entender también que las arcillas tienden a comportarse más como un material cohesivo. El ejemplo que les planteé en la clase pasada es muy útil. Imagínense ustedes que van al mar, ¿m? O al río y encuentran un depósito de arenas y gravas. ¿M? Entonces cogen ese depósito de arenas y gravas y ustedes pueden ver que es fácil separar las partículas entre sí,
¿m? Y ustedes pueden ver también que lo que va a controlar la resistencia de ese material va a ser la interacción que se desarrolle entre las partículas individuales. ¿M? Por el otro lado, pueden imaginarse ustedes que acá el material cohesivo es como una plastilina y la resistencia del material va a estar controlada más por la tendencia que tienen esas partículas a permanecer juntas que por ese componente friccional que encontramos nosotros en este grupo de materiales que tenemos acá. Listo. Eh, no sé si de esto les surge alguna pregunta. No, no, señor, por ahora no. Bien, perfecto. Entonces, continuamos. Bueno, ¿puedo pasar al siguiente tablero o nos quedamos en este? Un segundito, por favor. Listo. Profe, si yo tengo una pregunta, es que no alcancé a escuchar, se cortó cuando tú hablaste de o sea, que diferenciaba a las arcillas de los limos, Ya. Digamos que o sea, la en cuanto principal... al tamaño de partícula. Ok. La frontera entre arcillas y limos, pues es una cosa que no, digamos, no se ha llegado a una conclusión certera todavía. Hay disciplinas de la ingeniería y de la química que tienen fronteras diferentes, pero para los efectos de esta clase vamos a decir que la frontera entre los dos materiales son 2 micrómetros. ¿Por qué utilizamos acá 2 micrómetros? Pues porque lo que se ha encontrado es que las partículas de minerales arcillosos, ¿m?, tienden a tener tamaños menores a 2 micrómetros. Entonces, por eso es que decimos nosotros, como lo que nos controla el comportamiento de este grupo de arcillas es la presencia de minerales arcillosos, vamos a decir que como los minerales arcillosos tienden a tener tamaños menores a 2 micrómetros, esta es nuestra frontera. Esa es como la explicación. Ok, gracias, profe. Listo. No, Luis Esteban, los limos no tienen comportamiento cohesivo. Si usted se encuentra con un limo, va a encontrar que es como tener una arena en la que puede separar fácilmente las partículas, siempre que esté seco. ¿M? Eh, es como tener una harina, pues, que uno la coge y las partículas son supremamente finas, pero no tienden a adherirse entre sí siempre que estén secas. Cuando ya están húmedas, se genera un proceso de succión en la que ya se forman unos grumos de limo, pero por lo general se comportan como una especie de arena. Y eso es diferente a lo que vemos en las arcillas, porque las arcillas cuando están secas sí tienden a formar bloques o, sí, bloques, terrones de arcilla que tienen una resistencia considerable. Listo. Entonces pasemos al siguiente tablero, si estoy aquí, sí. Bien. Ahora, para describir esas partículas de materiales que acabamos de definir nosotros, ¿m?, tenemos que buscar unas características muy particulares para poder llegar a una descripción que podamos llamar nosotros ingenieril. ¿M? Digamos, una descripción técnica de las partículas requiere de nosotros que miremos hacia ciertos aspectos y que describamos esos aspectos con una normativa o con una terminología estandarizada. Entonces, para eso, utilizamos nosotros la norma 102, que yo les recomendé tal vez hace una semana que revisaran, por lo menos ojearan, para que tuvieran una idea de qué era de lo que íbamos a hablar. Entonces, fíjense que
esa norma nos define a nosotros que tenemos que hablar de angulosidad, que tenemos que hablar de la forma de las partículas, del color que tienen esas partículas, que tenemos que hablar del olor, de la condición de humedad, de la reacción al ácido clorhídrico, de la consistencia, de la cementación, de la estructura, del rango de tamaños, hablando también del tamaño máximo, de la dureza y de cualquier información adicional que nosotros podamos entregarle al diseñador o al cliente, pues si nosotros hacemos parte de una empresa que describe el suelo, por ejemplo una empresa de exploración, entonces tenemos que hacer un listado pues que tenga toda esta información que acabamos de ver con el mayor grado de detalle que sea posible. Entonces vamos a revisarlos tan rápido como sea posible, teniendo siempre presente que la idea de describir todos estos aspectos es pensar cómo esta información que nosotros estamos entregando puede aportar al entendimiento del comportamiento mecánico de nuestro suelo. Entonces, arranquemos en el orden que plantea la norma y hablemos de la angulosidad de las partículas. Entonces, fíjense que se nos está hablando a nosotros de angulosidad de partículas, y para poder hablar de angulosidad de partículas, pues tenemos que tener nosotros, primero que todo, una condición, y es que tenemos que estar hablando de partículas de grano grueso. Porque será muy difícil definir que una partícula sea angulosa o redondeada si nosotros no tenemos la capacidad de ver la partícula como una partícula individual. Y entonces, fíjense que la frontera acá entre grano grueso y grano fino, pues es el diámetro de un cabello humano. Entonces tenemos que tener nosotros que las partículas tienen que ser por lo menos más grandes que ese cabello humano para poderles identificar esa angulosidad. Listo. Entonces fíjense que la definición que nos están dando acá está acompañada de unas figuritas. Entonces nos dicen, esto es lo que llamamos redondeado, esto es lo que llamamos anguloso, y estas son las definiciones intermedias, pues, entre esos dos extremos. Ahora, no voy a leer estas definiciones completas, simplemente saquemos como los puntos más importantes. Nos dicen a nosotros, angulosa es esa que tiene bordes agudos y caras relativamente planas con superficies sin pulir, sin pulimentar. Se ve como aquí. Entonces hagamos un calco de esta. Intentemos hacer un calco de esta también. Y nos las llevamos para acá. Esto es lo que, de alguna forma, pues, aunque me quedó un poquito redondeado, vamos a ver si logro hacer algo un poquito más fiel. Bueno, algo de ese estilo. Esto es lo que nos está diciendo la norma, que es una partícula angulosa. Ahora, la pregunta que tiene que orientarnos a nosotros la descripción de este material es cómo esta angulosidad controla el comportamiento mecánico. Entonces, por aquí tenemos unas partículas angulosas y fíjense que por acá tenemos unas partículas redondeadas. Entonces hagámosle aquí también el calco, llevámoslas para acá. ¿Qué les dije yo? Cuando estamos hablando de grano grueso, lo que nos va a controlar a nosotros el comportamiento mecánico va a ser la interacción que existe entre las partículas desde un punto de vista friccional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si yo pongo a interactuar estas dos partículas, por ejemplo, y cuando yo digo poner a interactuar, pues lo que estoy diciendo es, bueno, ¿qué pasa si yo a esta partícula le genero un esfuerzo que la mueva en esta dirección y a esta de acá le genero un esfuerzo que la mueva en esta dirección? Entonces fíjense que lo que va a pasar es que estas partículas van a desarrollar unos puntos de contacto y la resistencia a esta fuerza o a este esfuerzo que yo les estoy planteando acá va a estar determinada por la resistencia que se desarrolla en este punto, pintémoslo de color rojo,
y la resistencia que se desarrolla en este punto. ¿Y qué es lo que nos está controlando a nosotros la cantidad de puntos de contacto que hay entre las dos partículas? Pues esa angulosidad que hay en las partículas. Entre más anguloso, entre más caras, entre más irregular sea la partícula, pues tendremos nosotros una mayor cantidad de puntos de contacto. Y eso, digamos que de forma muy simplificada, nos va a significar mayor resistencia. Entonces, más puntos de contacto igual a más resistencia. Ahora, en el otro extremo de nuestra clasificación tenemos las partículas que son redondeadas. ¿Qué característica tienen estas partículas redondeadas? Pues esa, tienden a ser casi que esféricas. Y entonces fíjense, si yo quiero poner a interactuar estas dos partículas y entonces las pongo a interactuar aplicándole a esta una fuerza que la mueva en esta dirección y aplicándole a esta de acá una fuerza que la mueva en esta dirección. ¿Qué es lo que me va a controlar a nosotros la resistencia que se desarrolla al desplazamiento de estas dos partículas? Pues va a ser, una vez más, la resistencia que se desarrolle en este punto de contacto. Pero como las partículas son prácticamente esféricas, pues vamos a tener que acá hay una menor resistencia, pues si lo comparamos con lo que sería una partícula angulosa como la que estábamos analizando antes. Entonces fíjense que esto aplica, por ejemplo, cuando ustedes están pensando en las especificaciones que se plantean para la construcción de una vía. Por ejemplo, entonces ustedes habrán escuchado, y si no lo han escuchado, pues por primera vez, que para las vías se utiliza un sistema de capas en el que tenemos nosotros acá la superior, pues que es una capa de rodadura, y bajo esa capa de rodadura pues se plantea por lo general una capa a la que llamamos subbase y una capa a la que llamamos capa de base. Estas capas, por lo general, se recomienda que se construyan con rellenos que tengan materiales angulosos. ¿Por qué angulosos? Pues porque eso nos va a garantizar a nosotros que la resistencia va a ser mayor que si tuviéramos partículas redondeadas. Y como se nos pide que sean materiales angulosos, la recomendación siempre o casi siempre es que se utilice material triturado. Y se desaconseja utilizar materiales, digamos, de depósitos aluviales. Entonces, fíjense, a pesar de que a nosotros nos han, pues como, o por lo menos a mí en mi formación me vendieron la idea que los materiales que uno encontraba en los ríos, es decir, los depósitos aluviales, tendían a mostrar buenas características por todo el proceso de formación que habían soportado, pues resulta que a pesar de tener esas buenas características, no siempre nos sirven para las aplicaciones de ingeniería, en la medida en la que estos depósitos aluviales tienden a ser redondeados y como son redondeados pues van a desarrollar una resistencia menor comparada pues a lo que encontramos nosotros acá en las partículas que tienen formas más angulosas. Bien, no sé si les surge alguna pregunta de esto. No, no, señor. Listo. ¿Podemos pasar a la siguiente página? Sí, yo sí creo. Listo. Bien, entonces, cerrando la angulosidad y pasando a la forma que tiene que ver con eso, pero no del todo, fíjense que la forma la vamos a describir nosotros en términos de una relación de aspecto. Ahora,
Esta forma, por lo general, está también restringida a las partículas de grano grueso. ¿Por qué? Pues por la misma razón, ¿no? Para poder ver cuál es la forma que tienen las partículas de grano fino, tendríamos que utilizar microscopios y casi nunca en los laboratorios de mecánica de suelos hay microscopios. Pero entonces, ¿qué se nos está planteando? Nos están diciendo, vea, cuando usted tiene partículas de grano grueso, piénselas como estos cubos planos y alargados que estamos viendo acá. Entonces, vamos a decir nosotros que hay partículas planas, partículas alargadas o partículas que cumplen con las características para ser planas y cumplen también con las características para ser consideradas alargadas. Entonces, ¿qué es una partícula plana? Pues una partícula plana será una cosa como de este estilo. ¿Qué nos están diciendo? Que, aunque aquí debería pintarla en 3 dimensiones como la pintan acá. Vamos a ver si me sale rápido. Más o menos. Entonces tenemos la particulita aquí. Nos están diciendo, bueno, vamos a comparar dos cosas. Vamos a comparar el ancho y el espesor y la longitud y el ancho. Entonces fíjense que la longitud está por acá, el ancho está por aquí y el espesor está acá. Entonces si nos están diciendo a nosotros, la relación entre el ancho y el espesor es mayor a 3, pues tiene usted una partícula plana. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros vemos la partícula de frente, pues si le vemos esta cara de acá, vamos a encontrarnos nosotros con que la partícula tiende a ser como de esta forma. Entonces, ¿qué pasa si nosotros le aplicamos una carga, por ejemplo, aquí? Pues si nosotros le aplicamos esta carga aquí, la estaríamos viendo como una carga aplicada por acá. Pongámosle carga P, carga P. Este puntico es el mismo puntico que estamos viendo acá. Listo. Imaginémonos que estamos trabajando con un volumen de control de material y tenemos una gran cantidad de partículas que tienen esta característica de ser planas, como las que estamos analizando aquí. Entonces serían unas partículas que se verían más o menos de esta forma. Ahora, pensemos que esto lo podemos modelar, la interacción de las partículas que tenemos acá dentro de este volumen de control, lo podemos modelar como si fueran unas viguitas aquí sencillas. Entonces fíjense, por ejemplo, que esta partícula que tenemos acá más o menos se adaptaría a este modelo que estoy planteando aquí. Tiene un apoyo por aquí, otro apoyo que estaría por acá y esta otra partícula le está aplicando una carga. Entonces, en la medida en la que nosotros tengamos partículas de bajo espesor, que son las que quedan clasificadas como planas, pues va a ser más fácil que esta carga las fracture por aquí. Esta carga las puede fracturar por aquí y eso lo que nos va a generar a nosotros pues es una variación primero que todo en el tamaño predominante que tienen las partículas y seguramente eso se va a traducir en un cambio en el comportamiento mecánico, porque si cambia la granulometría va a cambiar el comportamiento mecánico. Bien, entonces las partículas planas tienden a mostrar menor resistencia. Menor resistencia comparada a qué? Pues a partículas que tendrían una forma que sería un poco más esférica, por ejemplo, o que tendría pues un espesor mayor. Ahora, ¿qué tenemos nosotros con las alargadas? Pues con las alargadas tenemos un problema muy parecido. Imagínense que ahora ya no vamos a analizar esta cara de acá, que de hecho deberíamos pintarla de un color diferente. Pintémosla de color verde y esto lo pintamos de color verde.
Ahora pintemos esta cara de color, puede ser azul. ¿Mm? ¿Y qué tenemos? Si nosotros analizamos esta cara de color azul y nos encontramos con que la relación de aspecto nos está dando una cosa como de este estilo, es decir, una partícula considerablemente alargada, pues lo que nos estamos encontrando nosotros es básicamente el mismo dilema. Tenemos nosotros que si a esta partícula le aplicamos una carga por acá, en la medida en la que tenemos una partícula considerablemente alargada, pues por acá el momento que vamos a tener va a ser relativamente alto y ese momento será capaz, en algunos casos, de generarnos también una fractura por aquí y vamos a encontrarnos con el mismo problema. Entonces, partículas alargadas tienden también a mostrar una menor resistencia. Y ahora, pues imagínense que tiene una partícula plana y alargada. Pues tendrán esto multiplicado por 2. Bien. ¿Tienen alguna pregunta de esto que estamos planteando acá? No, no, señor. Bien. Listo. Pasamos entonces al siguiente aspecto que tenemos que observar, que es el color. ¿Mm? Y entonces fíjense que el color, pues, por lo menos en la definición que uno se imagina, es una cosa global. ¿Mm? Entonces uno piensa en el color como el color general que tiene una partícula, pero acá nos dicen, cuidado, este color está asociado a la cantidad de agua que contenga la partícula. Y fíjense que eso tiene sentido, ¿no? Porque uno sabe, es una observación relativamente fácil de hacer, que en la medida en la que uno va agregándole agua a un material, ese material tiende a adquirir un color más oscuro. ¿M? Entonces nos dicen, primero que todo, describa usted el color. Entonces puede ser, por ejemplo, un color habano, puede ser un color café, puede ser cualquier color. ¿M? Pero entonces después le dicen, listo. Una vez definido el color, ubíquelo usted en una escala aproximada pues de estas que nos están presentando acá. Tiene que decir, ¿tiene un color café claro cuando está seco o tiene un color café oscuro cuando está húmedo? ¿Mm? No se puede quedar únicamente con la definición general del color. Ahora, ¿qué información con respecto al comportamiento mecánico nos puede dar el color? Pues por ejemplo nos puede decir, si nos encontramos con un material de color negro, que nos estamos encontrando con un material con alto contenido orgánico. Y en términos de comportamiento mecánico, pues esto es peligroso, ¿no? Porque ustedes saben, en primer lugar, que la resistencia de los materiales orgánicos tiende a ser baja, pues cuando la comparamos con la resistencia de los materiales inorgánicos, como los minerales con los que trabajamos en suelos. Y por otro lado, pues el material orgánico es un material que tiende a descomponerse rápidamente. Entonces es un material con el que uno no puede contar a largo plazo. ¿M? Si uno va a construir la cimentación de una edificación, no puede hacerlo sobre un material orgánico porque es posible que ese material orgánico primero se comprima muy rápido y segundo, desaparezca en cuestión de 20 a 30 años por el proceso de oxidación y de degradación propio del contenido orgánico. ¿M? Bien, listo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, señor. No, no, señor. Vale, entonces pasamos a la siguiente página. Un segundito, porfa. Vale.
Bien. Acá, complementando pues lo que hemos hablado del color de las partículas, fíjense que la norma nos habla a nosotros de una particularidad muy importante, y es que el color nos puede servir a nosotros para definir orígenes similares cuando estamos pues en una zona. Ustedes deben recordar de geología que los minerales tienen colores característicos. Entonces, en la medida en la que nosotros seamos capaces de identificar tendencias en el color de un suelo, pues podríamos ser capaces de identificar de forma general cuál es el origen geológico que esos materiales tienen. Entonces, seguramente ustedes habrán escuchado que las rocas ígneas tienden a tener colores claros, si tienen un origen ácido, que tienden a tener colores más oscuros cuando son de origen básico, y ese tipo de cosas. Pues todo eso nos sirve a nosotros para ir armando el rompecabezas que nos permite entender cuál va a ser el comportamiento que va a tener nuestro material. Listo. Bien, por acá nos plantean la siguiente característica que debemos observar de nuestro material, y es el olor. Entonces, pues no es que la norma nos diga que tenemos que ir a olfatear todos los suelos que nos encontremos, porque eso pues tampoco es que sea una muy buena práctica, ¿no? Imagínense ustedes que tienen un limo y se van a olerlo, pues seguramente se les va a meter por la nariz y eso es una sensación bien incómoda. Pero entonces, lo que nos están planteando acá nosotros es que nosotros debemos apuntar a detectar olores extraños. Ahora, ¿qué es un olor extraño en suelos? Pues un olor extraño en suelos puede ser, por ejemplo, a podrido. Y ese olor a podrido, pues es el que nos permite a nosotros identificar una cosa de la que estábamos hablando ahorita, y es la materia orgánica. Entonces la materia orgánica tiende a oler a podrido cuando está en el proceso de descomposición, ¿no? Entonces si nosotros encontramos una muestra y de lejos sentimos pues que tiene un olor desagradable, pues es posible que nos estemos encontrando con un depósito de materia orgánica. Fíjense que este olor que nos plantean acá funciona mejor si nosotros estamos trabajando con muestras frescas, porque en la medida en la que nosotros dejamos que pase el tiempo, pues estos olores extraños tienden a desvanecerse. Nos dice la norma también que hay olores extraños como los de origen químico. Entonces nos dicen, vea, si su muestra huele a petróleo, huele a químicos o productos similares a estos, pues toca dejar constancia de esa particularidad. Entonces pongámosle acá, contaminación química. Porque, por ejemplo, si ustedes se encuentran en un proyecto de exploración del suelo, con suelos que tienen contaminación química, pues es importante que quede el registro de eso y que el diseñador cuente con esa información. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá en Bogotá hay un caso relativamente famoso que es de una bomba que queda en la carrera 9ª, como llegando a la calle 100, ahí a la intersección de la calle 100, en el que la bomba la bomba de gasolina tenía una fuga en el tanque de almacenamiento, y esa gasolina empezó a infiltrarse por debajo de un conjunto residencial, hasta llegar al punto en el que los residentes de ese conjunto ya no pudieron seguir viviendo ahí, por lo menos algunos, porque el olor a gasolina era tan intenso que ya era muy difícil de soportar, y pues segundo, tenían también el problema de el riesgo que significa vivir sobre ese combustible. Entonces, pues es posible que ustedes se encuentren alguna vez en su vida con proyectos en los que haya contaminación química, y es importante, por lo que les acabo de decir, que quede registrado en el informe y en la descripción del suelo con el que se está trabajando. Bien, llegamos a una importante, que es la condición de humedad. A mí esta palabra humedad me genera conflicto, yo prefiero hablar del contenido de agua. Pero bueno, digamos que la norma habla de humedad, entonces nos toca adaptarnos a lo que dice la norma. Entonces acá la norma nos está diciendo una cosa muy general. Nos está diciendo, bueno,
La condición de humedad que usted va a describir en primera instancia es muy general y está descrita como, puede ser una muestra seca, puede ser una muestra húmeda o puede ser una muestra saturada. ¿Qué es una muestra seca? Una muestra que tiende a ser polvorosa. ¿Qué es una muestra saturada? Una muestra en la que hay agua libre, es decir, en la que ustedes, por ejemplo, moldean la muestra con la que están trabajando y esa muestra despide agua, libera agua con facilidad. Y pues en la mitad de estas dos definiciones nos encontramos nosotros una muestra húmeda, que es húmeda pero sin agua que pueda salir libremente de los poros que tiene el suelo. Ahora, fíjense que acá nos mencionan a nosotros un concepto importantísimo que es el concepto de nivel freático. Entonces, van a encontrar ustedes en este curso, pero tal vez en el siguiente, que es el de aplicaciones geotécnicas con más evidencia, que no es del todo fácil identificar en dónde está el nivel freático de un perfil de suelo. Entonces, recuerden que el nivel freático es esa línea imaginaria pues, que nosotros planteamos en la que se puede encontrar agua libre, es decir, de aquí para arriba, los poros de nuestro material están a presión atmosférica, de acá para abajo ya tienen una presión hidrostática. De la misma forma podemos decir nosotros, de aquí para arriba los materiales no están saturados. De acá para abajo los materiales sí están saturados. Entonces pongámoslo acá, saturados. Bien, entonces fíjense que si uno tiene dificultades para localizar con la perforación dónde está el nivel freático, pues lo que puede hacer es analizar cómo está variando la condición de humedad de las muestras y a partir de esa condición de humedad hacerse una idea. Entonces, por ejemplo, si ustedes encuentran una muestra acá, una muestra acá, una muestra acá y una muestra acá, pues ustedes podrían esperarse una cosa o una variación como de este estilo. Podrían decir, bueno, por acá hay una muestra que está seca, ¿m? Por acá hay una muestra que ya clasifica en lo que estamos llamando húmeda, y por acá nos encontramos nosotros muestras que ya están saturadas. ¿Qué nos está indicando esto? Nos está indicando esto que en alguna profundidad entre la que tiene esta muestra y la que tiene esta muestra está ubicado el nivel freático. Y con eso pues tenemos nosotros una piecita más de ese rompecabezas que les estaba diciendo ahorita, es entender el comportamiento mecánico de nuestro suelo. Ahora, como les digo, esta es una cosa muy general y por general quiero decir que es algo cualitativo. Entonces, vamos a ver nosotros más adelante que lo ideal es no trabajar en términos cualitativos, sino cuantificar. Entonces, vamos a ver que para cuantificar la humedad vamos a utilizar nosotros relaciones de fase. Y tendremos una relación de fase para definir la humedad o el contenido de agua, a la que vamos a llamar W. Y tendremos otra relación de fase que vamos a utilizar para definir la saturación, y esa será SR, saturación. Listo. Entonces, nada. ¿Tienen alguna pregunta de esto? No, 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 señor. Bien. Pasamos entonces a la siguiente página. Un segundito, por favor. Listo.
Listo, gracias. Vale. Entonces, fíjense que en estas propiedades que estábamos hablando antes, estábamos hablando de una particularidad, era que solo las podíamos medir para grano grueso, tanto la forma como la angulosidad de las partículas. Pero fíjense que este color, este olor, esta condición de humedad, los podemos medir o los podemos describir por lo menos, tanto para partículas de grano fino como para partículas de grano grueso. Acá, en el sexto punto, nos vamos a encontrar con una característica igual a estas anteriores. Las podemos medir tanto para partículas de grano fino como para partículas de grano grueso. Ahora, el punto es que esta reacción al ácido clorhídrico, por lo general, se mide más en partículas de grano grueso, y en general es una cosa que se mide cuando uno está trabajando con rocas. ¿Por qué? Pues porque la reacción al ácido clorhídrico lo que nos va a permitir a nosotros es detectar, pongámoslo acá, permite detectar la presencia de carbonatos. Y seguramente ustedes recuerdan de geología que los carbonatos, cuando los encontramos nosotros en suelos y en rocas, nos funcionan o trabajan como cementantes. ¿Cómo así cementantes? Pues lo que uno se encuentra es que si este es un fragmento de roca o una partícula de suelo, se encuentra uno con una cosa de este estilo. Pongamos esto en un color ligeramente distinto. Eso. Uno se encuentra con que hay suelos y hay rocas en los que las partículas están compuestas por un arreglo de este estilo, en el que tenemos unas partículas individuales de una mineralogía establecida, y esas partículas individuales están ligadas o cementadas entre sí a través de un cemento, y ese cemento a veces puede ser carbonato. Entonces pongámosle aquí cemento, y estas son partículas minerales. Partículas minerales de composición diferente a la que tiene este cemento. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando estos cementos son carbonáceos, cuando tienen altos contenidos de calcio y de carbono, pues tenemos un problema, y es que esos minerales tienden a ser reactivos con el ácido clorhídrico. ¿Y cuál es la reacción que generan? Pues fíjense, se forma un burbujeo. Básicamente lo que hace es efervecer. Y esa efervescencia lo que genera pues es que se consuma el cemento. Y si se consume el cemento, pues nos queda a nosotros primero una reducción en el volumen, y segundo, pues una alteración en la condición original que tenía el material. ¿Dónde se ve esto y cuál es la consecuencia principal que ustedes se pueden llevar? Imagínense que todo esto es un perfil de suelos grande, pues pongámosle que de aquí a acá hay 10 kilómetros. Pónganle que aquí estamos encontrándonos con un perfil en el que predominan las rocas carbonáceas, es decir, rocas en las que existe este tipo de cemento. Ahora, ¿qué pasa? Viene un flujo de agua. Entonces ese flujo de agua empieza a permear nuestra roca, y como estas rocas no siempre son impermeables, pues van a permitir el flujo de esta agua que estamos viendo acá. ¿Y qué puede pasar? Puede pasar que en la medida en la que va transitando esta agua aquí, se va generando una especie de caverna.
Entonces pongámosle acá, caverna formada por agua ácida. Y pues esto es peligrosísimo, ¿no? Porque puede que ustedes lleguen a este sitio y digan, ah, bueno, aquí voy a establecer mi edificación, sea la edificación que sea, porque esta roca parece tener buenas características. El problema es que ustedes pueden hacer aquí una perforación, por ejemplo, llegan hasta acá, pueden hacer por acá otra perforación, pueden hacer por aquí una pique, y eso no les va a indicar a ustedes que acá existe una caverna. Y puede que cuando apliquen la carga que van a aplicar con la construcción de la edificación, fallen el techo de esta caverna. Esto es algo que seguramente ustedes han escuchado o han visto como una curiosidad, y es que son los, ahora se me olvidó la ortografía, cenotes, que se encuentran en México. Regálenme 30 segundos. Esto es con C. Los cenotes en México. Y entonces hay un proyecto muy grande que están abordando en México, y es la construcción de una línea férrea a la que están llamando Tren Maya. Ese Tren Maya tiene que transitar por zonas en las que tienen este tipo de problemas, y ha sido pues un reto el diseño del trazado pues para tener en cuenta la posible falla que podrían llegar a presentar estos techos de las cavernas. Es una cosa bien interesante. ¿Tienen Ingeniero, alguna, señor? ¿Sí? ¿esas cavernas también son cárcavas o son dos cosas distintas? Digamos que las cárcavas se podrían pensar como cavernas más pequeñitas. Son como la misma cosa, pero ya es una cuestión de escala. Ok, gracias. Listo. Bien. Esta reacción al ácido clorhídrico es una cosa que por lo general no hacen los estudios de suelos aquí en Bogotá. Principalmente porque lo que nos encontramos es materiales que tienden a ser finos, entonces pues como no son gruesos ni rocas, pues no van a tener esta reacción al ácido clorhídrico, porque no es común encontrar en materiales finos este tipo de minerales. Pero si ustedes se fijan, en toda la cordillera, digo, en todos los cerros orientales de Bogotá, pues encontramos nosotros rocas sedimentarias, en las que tenemos areniscas con este arreglo de partículas, ¿no? Partículas minerales que pueden ser de cualquier composición, amarradas entre sí por un cemento que en algunos casos es carbonáceo. Y entonces hay que tener cuidado porque las rocas de Bogotá, en algunos casos, presentan reacciones al ácido clorhídrico, y uno tiene que tener en cuenta eso a la hora de pensar en el proyecto que esté construyendo. Afortunadamente, el contenido de este tipo de minerales en las rocas de Bogotá no es muy alto, entonces pues no nos encontramos nosotros con este tipo de problemas que sí enfrentan en otros lugares del planeta. Bien, ¿tienen alguna pregunta de esto? No, no, señor. Entonces pasamos a una nueva característica que tenemos que observar, y es la consistencia. Esta consistencia es una característica que vamos a medir nosotros, o que vamos a observar nosotros únicamente en suelos de grano fino. Y para ser más específicos, únicamente vamos a observar consistencia, o podemos definir la consistencia en suelos predominantemente arcillosos. Es decir, suelos en los que tengamos nosotros la presencia de caolinita, hilita o monmorillonita. ¿Y qué nos está planteando acá? Nos dicen, para suelos intactos y de grano fino, la consistencia puede ser muy blanda, blanda, firme, dura o muy dura. Entonces, ¿qué nos están diciendo acá?
Cuando nos dicen que la observación pues apunta a que la consistencia del material fino es muy blanda, lo que nos están diciendo es que es como, pónganle ustedes una plastilina Play-Doh, que cuando está nueva pues es sumamente blandita y uno la puede moldear como quiera. Y esto de acá, cuando ya tenemos nosotros una consistencia muy dura, pues es prácticamente encontrarse con una roca. Una roca blanda, por supuesto, pero roca. Entonces, fíjense la prueba manual que nos ofrece aquí la norma para definir qué es muy blando y qué es muy duro. Nos dicen, coja su muestra y con el pulgar intente penetrar. Vamos aquí una uñita para que se vea que es el pulgar. Entonces, tiene usted esto aquí. Entra usted intenta entrar con el pulgar y si la muestra es muy blanda, pues fácilmente usted va a entrar 1 pulgada. Sin mucho problema puede entrar 1 pulgada. Ahora, cuando la muestra es muy dura, usted intenta con el pulgar y por mucho que intenta, no le puede hacer ni siquiera una marquita con la uña. Entonces, esto será duro y esto será, digo, muy duro. Y esto será muy blando. Y aquí es fácil pues ver cuál es la implicación que tiene esta consistencia en el comportamiento mecánico que va a tener el material. Tenemos nosotros que en la medida en que el material sea más duro, pues tendrá unas características un poquito mejores, ¿no? Ahora, vamos a ver más adelante que esta consistencia es una cosa que depende muchísimo de 2 factores. El primero es la cantidad de agua que tenga el material. Entonces uno no puede hablar de consistencia si no está mencionando también el contexto, y el contexto es cuánta agua tiene el material. Porque vamos a ver que los materiales arcillosos, en la medida en la que tienen una mayor cantidad de agua, tienden a ser más blandos, y en la medida en la que tienen una menor cantidad de agua, tienden a ser más duros. Entonces no puede uno desligar una cosa de la otra. Y por otro lado, sí. Coño. Hay un micrófono abierto. Además de la cantidad de agua, la consistencia está controlada fuertemente por la edad del suelo. Es decir, cuando hablamos de edad, estamos hablando del tiempo que ha transcurrido desde el proceso de depositación del material hasta el instante en el que nosotros le estamos evaluando cuál es la consistencia. Y todo esto, por supuesto, lo tienen que enmarcar ustedes en la composición mineralógica que tenga el suelo. Composición. Entonces vamos a ver, tal vez en la siguiente o en la siguiente clase, cómo en la medida en la que nosotros tengamos mayor cantidad, por ejemplo, de monmorillonitas, vamos a tener muestras que tienden a quedar más acá en esta clasificación de muy blando, y como si tenemos, por ejemplo, caolinitas, pues seguramente tendremos algo más por acá en muy duro. La cosa es que no es fácil hacer esas asociaciones en la medida en la que intervienen, como les dije, la cantidad de agua y la edad del suelo. Entonces, es una cosa que uno tiene que tratar de evaluar teniendo en cuenta todos los aspectos que sea posible tener en cuenta. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Listo. Pasamos entonces al siguiente tablero. Va. Listo. Entonces fíjense que acá nos van a hablar a nosotros de cementación. Y la cementación es una cosa que exclusivamente podemos hablar nosotros de suelos de grano grueso
y en rocas. Entonces fíjense que esta cementación pues es la misma cementación que estábamos planteando acá. Solo que acá ya estamos hablando más de la fuerza del enlace. Y acá estábamos hablando era de la composición química de ese enlace, pues, o de ese cemento. Entonces acá en cementación nos dicen, bueno, describa la cementación de los suelos intactos de grano grueso como débil, moderada o fuerte, de acuerdo a estos criterios. Entonces nos dicen, si la cementación es débil, es porque se desmorona o se rompe al tocarlo, o con una pequeña presión con los dedos. Y será una cementación fuerte cuando no se desmorona ni se rompe con la presión de los dedos. Es fácil ver también cuál es la relación entre esta cementación y el comportamiento mecánico que esperamos nosotros que muestre nuestro material. Entonces, por ejemplo, si ustedes esperan utilizar un material como base o subbase para una vía, como lo hablamos hace un rato, pues esperarían que la cementación del suelo o de las partículas del suelo que van a utilizar sea fuerte, si están trabajando con una partícula pues que es derivada de una roca sedimentaria. Entonces, ideal, por ejemplo, en suelos que van a ser usados como rellenos en proyectos viales. Ahora, por lo general no se recomienda mucho utilizar suelos derivados de rocas sedimentarias para proyectos viales y por lo general no se utilizan en muchas aplicaciones de ingeniería civil. Acá en Bogotá hay un material al que llaman recebo, que es derivado de las rocas que tenemos sedimentarias en los cerros orientales, pero ese material, si ustedes se fijan, se utiliza casi que exclusivamente como relleno y casi nunca se le asigna una función estructural. Entonces ustedes casi nunca van a encontrar que ese suelo se utilice, por ejemplo, como material para concretos. ¿Por qué no? Pues porque en primera instancia tiende a tener cementación débil a moderada. En segunda instancia puede llegar a tener problemas con el ácido clorhídrico y en tercera instancia pues no es un material que en términos generales tenga una resistencia alta. Entonces pues por eso. Y esa es como una característica general de las rocas de origen sedimentario, como esas areniscas. Listo. Bien. ¿De esta cementación les surge alguna pregunta? Listo. Pasamos a la estructura. Acá en estructura lo que nos están diciendo es, vea, tiene usted suelos, pueden ser gruesos, pueden ser finos, general. Entonces la estructura nos sirve para ambos. Ahora, ¿cómo encontró usted esos suelos? Entonces fíjense que tiene que ser suelos intactos. Lo ideal es que evaluemos esto con muestras inalteradas o que lo evaluemos, por ejemplo, en las paredes que hicimos para una pique para sacar una muestra inalterada. Entonces nos dicen, vea, usted se puede encontrar con estructuras estratificadas, laminadas, fisuradas, lisas, en bloques lenticulares u homogéneas. ¿Cómo se ve, por ejemplo, una estructura estratificada? Pues imagínense que llevan ustedes una muestra inalterada al laboratorio y esa muestra inalterada que llevan al laboratorio, en este primer estrato, tiene un color. De hecho, hagámoslo completo, hagámoslo bonito. Listo. Entonces ustedes llevan esa muestra al laboratorio o la sacan del tubo Shelby en campo y ven que este primer estrato tiene este color. Ven que este segundo estrato tiene este color. Ven que este tercer estrato tiene este color.
Ven que el siguiente estrato ya tiene un color ligeramente diferente, un poco más claro. Vamos a ver si me sale rápido. Listo. Una cosa de este estilo. Pintémoslo completo. ¿Qué quiere decir eso? Eso es lo que quiere decir es que ustedes se están encontrando con un material o con un perfil de suelos, posiblemente de origen sedimentario, en el que por acá nos encontramos nosotros con una época de sedimentación. Por acá con otra, por acá con otra y por acá con otra. Ahora, ¿qué nos va a decir esto? Estas diferentes épocas de sedimentación, por lo general, lo que quieren decir es diferente composición mineralógica. Es decir, puede que ustedes se encuentren por acá con una arcilla y por acá se encuentren con un limo. Y estas diferencias entre limo y arcilla, como ya vimos ahorita, además del tamaño de las partículas, pues también nos van a traer una diferencia en el comportamiento mecánico que esperamos que muestre el suelo. Entonces, fíjense que describir esta estructura es fundamental, es de muchísima importancia. Ahora, la definición de laminada, pues es muy diferente a la de estratificada, pero lo que nos va a variar es este espesor. Fíjense que para que clasifique como estratificada, cada una de estas capas debe tener por lo menos 6 milímetros. Una laminada será este dibujo cuando tengamos capas menores a 6 milímetros. Ahora, por acá nos están planteando nosotros ya otra cosa. Cuando nos hablan a nosotros de muestras que están fisuradas, lisas o en bloques, pues como que nos están tratando de mostrar a nosotros cuál puede ser la influencia de las discontinuidades que tiene el suelo. Entonces, ¿cómo se vería una muestra extraída de un perfil que está fisurado? Una muestra de un perfil que está fisurado, por ejemplo, nos mostraría una cosa de este estilo. Por acá tenemos nosotros que viene nuestro material y nos encontramos cuando sacamos la muestra que hay una fractura que divide nuestra muestra de forma natural y nosotros nos podemos encontrar que esta primera mitad y esta segunda mitad en esta frontera tienen, por ejemplo, un plano de fractura liso. Esos planos de fractura liso uno los ve y brillan. Entonces uno puede decir, ah, bueno, es posible que por acá esté pasando una falla. Las fallas por lo general tienden a ser más grandes, pues no sería tan fácil verlo en una sola muestra, pero podría llegar a ser, o puede llegar a ser también, por ejemplo, influencia de un deslizamiento. Entonces, cuando hablamos de deslizamiento, pues también estamos hablando de un desplazamiento relativo, como el que se da en las fallas, pero ya no de origen geológico, pues no de escala regional, sino una cosa más local. Pero fíjense que esto pues también nos da información a nosotros de cuál va a ser el comportamiento del suelo que tenemos en un sitio. Listo. Bueno, cuando nos hablan de en bloques, de estructura en bloques, pues lo que nos están diciendo es que es un suelo cohesivo. Ya sabemos nosotros que es un suelo cohesivo. Un suelo cohesivo es suelo en el que predominan los minerales arcillosos. Y es un suelo que podemos romper nosotros en pequeños terrones angulosos, es decir, como en cubitos, y esos cubos resisten el intento que hagamos nosotros a una rotura adicional. ¿Esto por qué ocurre? Esto tiene mucho que ver con los ciclos de humedecimiento y secado. Entonces seguramente ustedes han visto esas fotos famosas que utilizan para describir pues el proceso
desertificación que que sufren algunos suelos, en los que uno ve cómo se va formando como una estructura llena de unos hexágonos, pues, en los que se va encogiendo el suelo que está en la superficie. Pues algo parecido, ¿no? Lo que ocurre cuando el suelo se seca es que disminuye su volumen y en la medida en la que va disminuyendo su volumen, pues tiende a generar unas fracturas y esas fracturas pueden terminar conduciendo a esto de lo que estábamos hablando acá o a una estructura en bloques de nuestro material que seguramente va a terminar controlando la forma en la que va a fallar nuestro suelo en el momento en el que nosotros lo carguemos o lo expongamos pues a cargas que lo puedan llevar a la falla. Y la última, pues será la estructura homogénea, que es la más fácil de todas, en la que nos encontramos nosotros con una muestra que tiene un solo color, una apariencia uniforme, en la que no hay fisuras, en la que no hay fracturas y en la que no encontramos nosotros la formación de bloques. Bien. ¿De esto les surge alguna pregunta? Por ahora no. Bien. Pasamos entonces a la siguiente página. Listo. Bueno, ya vamos llegando al final. Entonces fíjense que nos falta hablar del rango de tamaños, incluyendo el tamaño máximo, de la dureza y de cualquier información adicional que podamos entregar. Entonces hablemos del rango de tamaños. El rango de tamaños lo que nos está pidiendo a nosotros es identificar cuál es el tamaño mínimo, cuál es el tamaño máximo y dentro de esta cota que estamos planteando nosotros aquí, en la que decimos cuál es el tamaño mínimo y cuál es el tamaño máximo, también nos están diciendo, bueno, establecido esto, dígame usted más o menos cuál es el porcentaje de lo que llamamos nosotros suelo fino, que son limos y arcillas, dígame más o menos cuál es el porcentaje de lo que llamamos nosotros arenas, y plantee también más o menos cuál es el porcentaje de lo que llamamos nosotros gravas. Fíjense que con esto, y aquí nos lo están planteando simplemente de forma visual, nos están pidiendo que hagamos una estimación visual. Aquí ya vamos a tener más o menos una idea de cuál es la partícula o el tamaño de partícula predominante, y en la medida en la que conozcamos cuál es el tamaño de partícula predominante, ya nos podemos hacer una idea de cuál va a ser el comportamiento que va a mostrar ese material. Ahora, fíjense que también aquí nos dicen, cuando usted se encuentra que el tamaño máximo de las partículas es arena, pues entonces tiene que describirla como arena fina, mediana o gruesa. Y lo mismo si se encuentra pues que el tamaño máximo es grava. Tiene que decir uno si es una grava gruesa o es una grava fina. Ya les voy a mostrar ahorita con los tamices cuál es la definición de grava gruesa y grava fina, pero fíjense que aquí pues no la están dando, pero me parece que es más fácil cuando uno la ve en una estructura tabular. Bueno, por acá nos plantean a nosotros lo que tenemos que hacer cuando nos encontramos partículas de ese tamaño que no consideramos suelo, que son los cantos rodados, los guijarros o los fragmentos de roca, que son partículas que tienen más de 3 pulgadas. Entonces, pues toca dejar registro de eso, pero recuerden que eso ya no clasifica como suelo. Bien, por acá nos dicen, hay que describir la dureza. Entonces nos dicen, esta dureza es una cosa que solo se puede describir para materiales de grano grueso. Y entonces lo que vamos a decir es, bueno, para estas partículas de grano grueso, vamos a hablar de duras cuando las golpeemos con un martillo y no se fragmenten. Y vamos a hablar de, ¿cuál es la otra, el opuesto a duras? Bueno, fíjense que aquí solo nos dicen, son duras si no se fragmentan. Y ya.
Entonces, si nosotros le damos un golpe con un martillo y no se fragmentan, podemos clasificar las partículas como partículas duras. Si les damos un golpe con el martillo y sí se fragmentan, simplemente ya no podemos hablar de ese adjetivo, no podemos decir que son partículas duras. Esto, de nuevo, está muy general y es un poquito ambiguo, ¿no? Pero bueno, es lo que plantea la norma. Listo. Y en último lugar, la norma nos dice, además de estas 12 características que usted tiene que detectar y registrar en su material, siempre que sea posible, pues tiene que entregarle al cliente toda la información adicional que pueda. Entonces nos dice, se deben presentar comentarios tales como la presencia de raíces, fundamental, o huecos debidos a esas raíces. Hay que hablar de las dificultades presentadas al efectuar los barrenos o las perforaciones o las trincheras o los apiques. ¿Qué es una dificultad? Una dificultad es que, por ejemplo, cuando ustedes están bajando con un barreno manual, se van a encontrar que es imposible atravesar una roca. Entonces, si ustedes encuentran un fragmento de roca, pues seguramente el barreno va a llegar hasta ese fragmento de roca y si ustedes intentan seguir avanzando, pues lo que van a hacer es averiar la herramienta. Entonces, toda esa información tiene que quedar registrada. Y si además de esta información, ustedes le pueden decir al cliente como, bueno, este suelo se parece a la arena del Guamo, por dar un ejemplo. O este suelo es arena del Guamo, ¿quién quita que ustedes estén en el Guamo? O ustedes tienen que decir, este suelo cumple con las características de la descripción que se da de las rocas o de los suelos que están derivados de las rocas de la formación Plenes, que es una de las formaciones que componen los cerros orientales de acá de Bogotá. Y si ustedes a ojo pueden lograr dar una clasificación, pues lo pueden hacer. O si, por ejemplo, están hablando de arena del Guamo, pues ustedes pueden decir, esta arena, según el proveedor, está clasificada como tal y tal. Bien. Entonces ahí, de alguna forma, hemos presentado toda esa terminología que seguramente ustedes no se aprendieron todavía, pero la idea es que en la medida en la que vayamos usándola a lo largo del semestre, pues les vaya quedando más interiorizada. Pero la idea es que todo lo que ustedes escriban y todo lo que ustedes propongan en esta materia y en toda la línea de geotecnia esté enmarcado a esta terminología que es la que plantea el INVIAS y que deberíamos utilizar todos los que trabajamos en geotecnia para que nos entendamos y no tengamos pues problemas de ambigüedad. Bien, entonces hasta aquí es lo que presenta la norma 102 del INVIAS. Por Profe, si ¿te puedo quieren, pedir un favor? sí, Que te devuelvas un segundito al anterior. por supuesto. Listo, profe, ya, gracias. Vale. Entonces hasta aquí va lo de la 102. Por si lo quieren leer con más detalle, si quieren leer toda la norma, es una norma relativamente larga, pero no sobra pues por lo menos leérsela una vez en la vida. Bien. Ahora, hay una cosa de la que vamos a hablar mucho este semestre, pero de la que vamos a hablar más adelante en el semestre. Pero entonces, en términos generales, quiero que sepan cuáles son los términos fundamentales para que cuando se los encuentren, sepan de qué se está hablando. Entonces, la resistencia en suelos se modela usando una ecuación, que es la ecuación de Mohr-Coulomb. ¿Qué es la envolvente de Mohr-Coulomb? La envolvente de Mohr-Coulomb es una ecuación que nos dice a nosotros cuál es el máximo cortante o el cortante de falla que puede soportar nuestro material y lo hace en función de este término al que vamos a llamar nosotros intercepto de cohesión
Lo hace en términos de este sigma, que es el esfuerzo normal efectivo, y también lo hace en términos de esta tangente del ángulo phi, siendo el ángulo phi el ángulo de resistencia del material. Pongámoslo por acá, cortante en la falla. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta ecuación? Esta ecuación lo que nos está presentando a nosotros es una herramienta que nos permite identificar las combinaciones, pongámoslo completo, permite identificar las combinaciones de esfuerzo normal sigma y de esfuerzo cortante tau que producen falla. Y entonces lo que decimos nosotros es, cuando representamos esto en un plano en el que en el eje horizontal está sigma efectivo y en el eje vertical está tau, entonces acá está el cortante, acá está el normal, lo que vamos a decir nosotros es, esta línea que voy a pintar de color rojo es la que me está representando a mí la unión o la envolvente de todas las combinaciones de sigma y tau que me van a producir falla. Es decir, si ustedes tienen que el suelo está trabajando con este nivel de esfuerzo normal, este será el nivel de esfuerzo cortante que les va a producir la falla. Eso es de forma muy general el concepto de resistencia que utilizamos nosotros acá en mecánica de suelos. Como les dije, lo vamos a estudiar con muchísimo más detalle más adelante, pero es importante que ustedes tengan presente que cuando hablemos de C y de phi, de lo que estamos hablando es del intercepto de cohesión y del ángulo de resistencia, que son los parámetros que nos definen a nosotros la resistencia del material. Por acá tenemos nosotros phi, este phi será la inclinación o tangente de phi será la inclinación que tiene esta línea con respecto a la horizontal, y este intercepto que tenemos por acá será ese valor C que identificamos nosotros como intercepto de cohesión. Entonces, resistencia, C y phi. ¿De esto les surge alguna pregunta? Pues por ahora no. Bien. Pasamos entonces a la siguiente página. Un segundito, por favor. Vale. Listo. Vale. Seguimos entonces. Listo. Entonces, ya basta de tanta cháchara mía. Vamos a ver si le podemos empezar a meter un poquito de fórmulas al curso. Bien. Parte de la descripción física de un suelo es todo eso que acabamos de ver. Todas esas características que nosotros tenemos que notar y que tenemos que describir de nuestro material. Pero tenemos que también apuntar, porque este es un curso de ingeniería, tenemos que apuntar a cuantificar el estado de nuestro suelo. Entonces, imagínense ustedes que tenemos un depósito de grava. Digamos que este es un depósito de grava que se va a utilizar, pónganle,
para mezclarlo con arena y hacer concreto. Entonces es uno de esos que va caminando uno por el andén y está bloqueado el andén porque pusieron un depósito de grava. Ahora, si es un depósito de grava, lo que uno ve es que esto está compuesto por un poco de partículas, digamos una cosa de este estilo. Cada una de estas partículas es una partícula de grava. Ya saben ustedes que grava es todo ese material particulado que tenga un tamaño mayor a 4.75 milímetros. Vamos a ver si lo alcanzo a dibujar lleno, quede más completo. Me disculpan aquí la demora, pero es como para que nos quede más claro el dibujo. Listo. Entonces seguramente ustedes han visto que cuando uno pasa por un depósito de estos, también nota una cosa. Y la cosa que uno nota es que acá va saliendo agua. Pintémoslo de color azul. Uno encuentra que de este depósito sale un poco de agua. Y también puede ver uno una cosa. A pesar de que aquí hay una montañita de material, no todo es material. Hay espacio vacío entre esas partículas. Entonces vamos a tener nosotros, y permítanme, hago aquí una operación para colorear. Vamos a tener nosotros unas partículas minerales de estas características que están formando una masa de suelo, y esta masa de suelo también tiene unos espacios vacíos, y parte de esos espacios vacíos están llenos de agua. Entonces, si uno quiere representarlo, pues se va a encontrar más o menos esta cosa, ¿no? Esto me quedó muy oscuro. Se va a encontrar con partículas sólidas, se va a encontrar con vacío o aire, y se va a encontrar con unos espacios vacíos que están llenos de agua. Entonces, pues no podríamos hablar exactamente de que son vacíos llenos de agua, porque si están llenos de agua, pues no están vacíos, pero esto es para enmarcarnos en la forma en la que se trabaja en ingeniería. Entonces podemos dar una definición adicional a todas las que ya hemos presentadas de suelo, y es que es un material particulado. Nosotros lo estudiamos como una masa Es decir, no estudiamos una partícula individual, sino que estudiamos la masa de partículas, y en la medida en la que estudiamos la masa de partículas, pues tenemos que tener en cuenta que entre partículas hay espacios vacíos. Y algunos de esos vacíos están llenos de aire y otros están llenos de agua. Y entonces fíjense que nos encontramos nosotros tres fases de la materia. Nos encontramos la fase sólida, la fase líquida y la fase gaseosa. Los sólidos pues son, por supuesto, las partículas de material mineral. Los líquidos son agua o cualquier otro líquido, pero nosotros hablamos es de agua porque esto es mecánica de suelos. Y la gaseosa pues es aire. Entonces vamos a decir nosotros, esta masa de suelos, para no verla de esta forma, la podemos contextualizar y, mejor, modelar, ya encontré la palabra, conceptualizar, pongámoslo acá, conceptualización,
La podemos conceptualizar de esta manera, fíjense. Podemos decir, esa masa de suelo que estamos viendo ahí es parte sólido, parte agua, se va a ver entonces así, y parte aire. Entonces este aire se va a ver así. Esto se va a ver así. Entonces eso es lo que vamos a tener. Por acá vamos a tener aire, por acá vamos a tener agua y por acá vamos a tener sólidos. Y entonces podemos nosotros trabajar con esas fases como componentes individuales y podemos decir, bueno, este aire va a tener cierto volumen y le vamos a llamar volumen de aire. En nuestro marco de referencia, este aire pesa 0. Entonces sabemos nosotros de entrada que esto pesa 0. Por otro lado tenemos que esta agua va a tener un volumen y va a tener un peso. Estos sólidos van a tener un volumen y estos sólidos van a tener un peso. ¿Qué tenemos nosotros por acá? Podemos decir que la suma del peso del agua y el peso de los sólidos, pues nos va a dar a nosotros el peso total, una cosa de este estilo. Por acá vamos a tener que el volumen que suma el agua y el aire son lo que llamamos nosotros volumen de vacíos, porque es todo lo que no está lleno de sólidos. Por acá, pues por supuesto, seguirá estando el volumen de sólidos. Y sabemos que el volumen total estará dado por la suma del volumen de vacíos y el volumen de sólidos. Entonces, fíjense que de esta forma conceptualizamos nosotros esta masa de suelos y podemos caracterizarla en términos de masas o pesos y en términos de volúmenes. Y esta conceptualización nos facilita muchísimo a nosotros el tratamiento cuantitativo, que esa es la idea, de, por ejemplo, la cantidad de agua que tiene el suelo o, por ejemplo, de la saturación que está actuando pues, en nuestro suelo. Entonces, cuando hablamos de relaciones de fase, pues de lo que estamos hablando es de las relaciones que podemos hacer nosotros entre estos volúmenes y estos pesos, y nos vamos a encontrar que hay dos grupos, unas que son gravimétricas y el segundo grupo es las relaciones de fase volumétricas. Y hay un grupo intermedio que es el que nos combina ambas cosas. Entonces digamos que hay unas relaciones de fase combinadas, pues. Listo. Entonces, por favor, copien esto y pasamos a la siguiente página. Listo. Pasamos a la siguiente página. Un segundo, Sí, por favor. profe. Bueno, un segundo.
Listo. Entonces pasemos, me quedo aquí como a la mitad para que ustedes sigan viendo lo que está por acá, pero empecemos a plantear qué son relaciones de fase, o cuáles son las relaciones de fase mejor. Entonces hablemos primero de las gravimétricas. En las gravimétricas nos encontramos nosotros con una muy importante, que es la que nos va a permitir relacionar el peso que tiene el agua con el peso que tienen los sólidos. Entonces a esa la vamos a llamar humedad, o si quieren utilizar el nombre un poquito más riguroso, pues pueden decir, esta W es el contenido gravimétrico de agua. Son la misma cosa, solo que este nombre es más riguroso con lo que uno está representando, y esa W la van a calcular ustedes como la relación que hay entre el peso del agua y el peso de las partículas sólidas. Listo. Esta es como la principal entre las que llamamos nosotros gravimétricas. ¿Cuáles son volumétricas? Entre las volumétricas tenemos una que ya mencionamos ahorita, que era la saturación. Entonces pongámosle acá, saturación. ¿Qué es la saturación? La saturación es la relación que existe entre el volumen de agua, que es este que tenemos nosotros aquí, y el volumen total de vacíos. Es decir, el volumen de agua que está ocupando todo ese volumen disponible de vacíos que tiene nuestro material. Bien, tenemos una relación volumétrica muy importante a la que llamamos E, que es la relación de vacíos. Ya me quedo en este tablero porque me está... Eso. La relación de vacíos, y esta relación de vacíos la vamos a calcular nosotros relacionando el volumen de vacíos con el volumen de sólidos que tiene nuestro material. Entonces fíjense que es este y este volumen. Hay otra relación volumétrica que es eta. Esta eta es la porosidad. Esta porosidad la vamos a calcular nosotros como el volumen de vacíos con respecto al volumen total. Bien. Ya pasando al grupo intermedio, pues entre las gravimétricas y las volumétricas, pongámosle acá combinadas, aunque esto de combinadas es una cosa que me inventé yo, no lo van a encontrar en ninguna otra parte porque no es muy riguroso, pero me parece que sirve para ilustrarlo. Tenemos que la principal de todas es el peso unitario. Entonces tenemos nosotros que el peso unitario total pues será el peso unitario que vamos a encontrar nosotros como la relación entre el peso total y el volumen total. Pero nos encontramos también con que hay peso unitario seco. Entonces pongámoslo acá. Peso unitario seco. El peso unitario seco será la relación que existe entre el peso de las partículas sólidas y el volumen total. Se van a encontrar ustedes con una gran cantidad de pesos unitarios, pero estos son tal vez los dos principales. Y hay uno que uno tiene que tener de referencia siempre, que es el peso unitario del agua, ¿no? Que ustedes se lo deben saber, que es 9.81 kilonewton metro cúbico, peso unitario del agua. Y este peso unitario del agua nos sirve a nosotros para hacer una operación interesante, y es que podemos definir G sub S, que es la gravedad específica de los sólidos,
Y esa gravedad específica de los sólidos la vamos a calcular como la relación que existe entre el peso unitario de las partículas sólidas, entonces me faltó acá, ahorita lo escribimos, y el peso unitario del agua. ¿No? Entonces pongámosle acá, gamma S es el peso unitario de los sólidos. Y lo vamos a calcular como gamma S igual al peso que tienen los sólidos sobre el volumen que ocupan esos sólidos. ¿Mm? Y entonces la relación entre este gamma S y este gamma W nos permite a nosotros hablar de gravedad específica de los sólidos. Bien, con estas relaciones de fase que tenemos aquí, que no son todas, pero sí son las más importantes para nuestra área de estudio, pues nos vamos a defender de ahora en adelante para complementar la descripción que podemos hacer de los suelos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un caso hipotético, pues, en el que ustedes tuvieran que salir a trabajar, en esta área de la ingeniería, pues ustedes tendrían que ir a campo, describir la muestra de material que acaban de extraer utilizando todas esas características que acabamos de revisar en la primera parte de la clase y luego ir al laboratorio y complementar esa descripción con todas estas relaciones de fase para poder dar una idea general del estado real que tiene el material con el que ustedes están trabajando. Eh, yo creo que ya no alcanzamos a hacer un ejercicio con relaciones de fase, pero en la próxima clase pues vamos a abordarlo. La idea es que ya empecemos a trabajar con más números y empecemos a utilizar estas herramientas de forma más frecuente. Lo único que nos queda faltando para poder empezar de verdad con los ejercicios es hablar de los sistemas de clasificación. Ya me regreso. Es hablar de los sistemas de clasificación. Recuerden que el principal de los sistemas, por lo menos para esta clase, va a ser el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Entonces, por favor, péguenle una revisada a los aspectos generales de este sistema de clasificación y tengan presente que lo que vamos a hacer en la siguiente clase, pues es ya hablar como del concepto general de clasificación física, en el que vamos a mezclar descripción, clasificación y relaciones de fase. Entonces, ahora sí, me regreso acá para que alcancen a copiar. Y les cedo la palabra a ustedes por si tienen alguna pregunta. Bien. Si no hay preguntas, entonces voy a ir imprimiendo el PDF para dejarlo acá en la carpeta. Listo, ahí ya quedó el PDF. Entonces, si no hay preguntas, nos vemos el próximo martes. Muchísimas gracias por venir y nada, péguenle una leída Gracias, ingeniero. como unificado. Gracias, profe. Gracias, profe. Profe, eso está, lo del sistema unificado está ahí en los recursos ¿dónde lo puedo encontrar? Entonces, les voy a subir un librito, aprovechemos que nos quedó un tiempo y les subo un libro de una vez para que ustedes tengan ahí de referencia. Les voy a subir un libro que se llama Soil Mechanics Fundamentals de Voodoo, que no es el mejor, pero es uno de los que tiene las cosas como más claras. Digamos que no digo que ese no es el mejor porque no tiene tanta información como otros, pero tiene como lo que nosotros necesitamos en un formato muy amigable para la lectura. Entonces les acaba de quedar en la carpeta de referencias de nuestra carpeta del canal general un libro, ya quedó subido, se llama Voodoo Soil Mechanics Fundamentals, y ahí pues pueden encontrar como las
cuestiones más generales del sistema de clasificación unificado. Dentro de otra carpeta de esa misma, de materiales de clase, en la que está material, van a encontrar que sí hay un formato en el que se habla de la clasificación. Entonces, ese formato básicamente lo que les va a mostrar es el diagrama de flujo que tienen que seguir para clasificar el suelo en los grupos que establece ese sistema de clasificación, solo que este diagrama de flujo pues lo entiende uno cuando ya sabe más o menos cómo funciona el sistema de clasificación. Entonces, primero péguenle una leída a lo que plantea el libro y después sí vienen a ver lo que está en la carpeta de materiales. Listo, profe, gracias. Vale.